señorita, siéntense, por favor. Tenemos preparada la videoconferencia con La Coruña, me parece. Buenos días. Mire, queríamos tomar declaración como testigo a Juan José Paz Rodríguez. Sí, soy yo. Bien, ¿comparece usted como testigo, jura o promete decir la verdad? Sí, juro. ¿Usted qué relación ha tenido con Forum? Pues era el director de Galicia. Bien. El señor letrado de la defensa que la ha propuesto puede preguntarle en primer lugar. Con la venia de la sala, en defensa de Juan Ramón González. Buenos días, don Juan José. Usted acaba de responder a preguntas de su señoría que era el delegado de Foro Filatélico en La Coruña, ¿no? ¿Perdón? En Galicia, sí. ¿Perdón? En Galicia. En Galicia, bien. ¿Durante cuánto tiempo ha tenido usted este puesto? Más de 10 años. ¿Puede concretar las fechas? Pues no recuerdo exactamente desde cuándo. Cuando fue la intervención en el año 2006, ¿usted tenía este puesto? Sí. 10 años atrás, pues 1996 por lo menos, ¿no? Sería. ¿Ha desempeñado usted algún cargo en Foro Filatélico? No, administrativo. Oficial administrativo. Muy bien. Vamos a ver, yo he pedido su declaración como testigo porque quería preguntarle concretamente por la existencia de lo que se ha denominado un comité ejecutivo o un comité de dirección. ¿Recuerda usted este comité y haber formado parte de él? Como ejecutivo, no. A nosotros nos llamaban y nos comentaban novedades, pero de tomar nosotros decisiones, ninguna. A eso iba. ¿A usted le convocaban periódicamente? ¿Con qué periodicidad aproximadamente? Pues podía ser una vez cada 2 meses, cada 3. Perdón, le digo fatal. Podría ser una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. No había unas fechas concretas. Muy bien. ¿Quién le convocaba? Pues lo convocaba normalmente Briones o el director general, cualquiera de ellos. Desde FOR, ¿no? Bien. Y en esas reuniones que a usted le convocaban, ¿qué otras personas asistían? Pues asistía la delegada de Valladolid, la de Cataluña, el director de administración, el director del departamento jurídico, el director financiero. Una reunión de directores de departamentos y de delegados provinciales, ¿no? Sí. Muy bien. En ese tipo de comités, ¿qué se trataba habitualmente? Pues nos informaban de novedades de la compañía. ¿Tomaban ustedes algún tipo de decisiones? ¿De qué tipo de información se les facilitaba? Nosotros como mucho opinábamos, pero decisión ninguna, al menos yo. Muy bien. Pero su opinión se les pedía. Mi pregunta en concreto es, me remonto al año, lo que usted pueda recordar, al año 2000, 1999, 2000. No sé si usted recuerda que Foro Filatélico encargó a Ernst & Young la elaboración de un informe sobre las repercusiones de la ley del mercado de valores sobre la actividad de Foro Filatélico. ¿Recuerda usted este informe? Recuerdo de habernoslo comentado en alguna de esas reuniones. Al igual que por otro lado estaba PricewaterhouseCoopers haciendo consultorías, etcétera, etcétera. Muy bien, sí. Sobre Price no le voy a preguntar, me interesa más el tema de Ernst & Young. ¿Recuerda entonces usted que se hubiera elaborado ese informe? ¿Recuerda usted que este informe terminaba con una serie de contratos filatélicos? Proponiendo una serie de contratos filatélicos. Me imagino que sí. Yo, más que por lo que imagine, por lo que usted recuerde de ese momento. Yo sé que Ernst & Young estaba colaborando con la empresa, por lo que nos comentaba,
sería para hacer contratos, porque para eso son especialistas en eso, digo yo. Sí. Mi pregunta era precisamente, como asistente usted a ese comité, si a ese comité se llevaron estos borradores de contrato de Ernst & Young para informarles y debatir sobre su contenido y llegar a un modelo final de contrato filatélico. Vamos a ver, el contrato, había un contrato único, digamos, y sobre ese contrato iban elaborando el resto de contratos. Y ahí me imagino que Ernst & Young pues estaría viendo si ese contrato era válido o no era válido. Nosotros llegábamos allí y nos contaban. Ahora tenemos el contrato a 12 meses, ahora lo tenemos a 15, ahora lo tenemos a 10 años, ahora tenemos para niños, ahora tenemos a 5 años, ahora tenemos 10, ahora tenemos 15. Pero, vamos, si los hacía Ernst & Young, pues seguro que los hacía Ernst & Young con Briones y con quien fuera, pero... Sí, yo le pregunto exactamente porque a partir de la intervención de Ernst & Young el contrato se divide en tres: un contrato de compra, un contrato de depósito, un contrato de recompra. ¿Usted recuerda esto? Sí, correcto, eso sí. Bien. Exacto. ¿Usted recuerda que esto precisamente se trajera a este comité y se hablara sobre esto? Eso sí nos lo han contado, porque había un contrato único y luego el contrato se separó en tres: compra, recompra y depósito. Efectivamente. ¿Estas eran cosas que se llevaban a este comité? Eso nos lo contaban en esas reuniones. Bien. Pero es que me está usted preguntando cosas de hace 11 años de algo que nosotros hemos desaparecido del mundo, que nadie se ha acordado de nosotros para nada. Ahora me llaman para esto y la verdad que no tengo, lo siento, pero no puedo ser más concreto en cosas. No, yo no le voy a preguntar milagros, simplemente que se acuerde de lo que usted... Yo entiendo que ha pasado mucho tiempo, como no, y yo le agradecería que hiciera un esfuerzo de memoria en lo que usted recordara, evidentemente. Si lo recuerda bien, si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, usted recuerda que esto sí se debatía en ese comité, ¿no? Vamos a seguir repitiéndola. Otra pregunta, por favor. Muy bien. Una última pregunta, vamos a ver. Esto... a partir de este contrato, luego ahí figuran el contrato de abono filatélico, era el contrato principal, al parecer, de la actividad de Fórum Filatélico, y luego usted también lo ha dicho, se han traído, derivó en otra serie de contratos, Babyforum, Maxiforum, Super Maxiforum, todo esto. ¿Esto usted lo recuerda? Sí. Bien, este tipo de modificaciones de contrato o contratos nuevos también se traían a este comité. ¿Quién los traía? ¿Se debatían? ¿Su contenido? Eso los ponía Briones y nos decía: estos son los contratos que van a entrar en vigor. A veces, y nosotros nos lo leía y decíamos, bueno, vale, y a la semana siguiente o al mes siguiente entraban en vigor y se ponían en marcha. Bien. ¿Se establecía un debate sobre eso? ¿Alguien proponía modificaciones, proponía cambios? ¿Se hablaba sobre esto o era una simple exposición por parte del señor Briones? Más que nada una simple exposición, porque nada más, nosotros lo que teníamos era que lo que nos decían era lo que había para vender, lo que existía, nada más. Muy bien, pues ninguna pregunta, señoría. Gracias. ¿Alguna pregunta por el Ministerio Fiscal? Ninguna, señoría, gracias. ¿Alguna pregunta por otras acusaciones? ¿Alguna pregunta por otras defensas? Muchas gracias. Ya hemos terminado con su declaración, ya se puede interrumpir la conexión. Gracias, La Coruña. Gracias. Buenos días. A continuación, ya se encuentra presente Antonio Miguel Sanz Justo, 132. Buenos días, siéntese, por favor. Su nombre es Antonio Miguel Sanz Justo. Antonio Miguel Sanz, sí, Justo. Comparece en este acto como testigo. ¿Usted qué relación ha tenido con Fórum? Pues era empleado de Fórum Filatélico. ¿Juro promete decir la verdad? Sí. El señor letrado de las defensas que le ha propuesto puede preguntarle. Ha venido su señoría en defensa de Juan Ramón González. Buenos días, don Antonio. Buenos días. Mire, usted ha dicho que ha sido empleado de Fórum Filatélico. ¿Qué cargo ha tenido en concreto y entre qué fechas, si nos lo puede decir? Pues era director económico financiero, responsabilizándome de la rentabilidad o del rendimiento de los recursos excedentes de la compañía.
¿Entre qué fechas ha sido? Pues no recuerdo, pero si se ha intervenido esto hace 11 años, yo estuve trabajando en Fórum Filatélico 3 años anteriores a la intervención. A la intervención, ¿no? O sea, fue el 2006, 2003, 2006. Sí, 2 años y medio, 3, creo recordar. Entonces, la época del 99-2000, cuando se encargó a Ernst & Young un informe sobre la actividad de Fórum Filatélico. Yo de Ernst & Young no tengo ni idea. No tiene idea, o sea, usted en esa época no estaría. Muy bien, pues entonces mi interrogatorio va a ser un poco más corto de lo que yo pensaba. Yo quería hablarle sobre el comité ejecutivo. Tengo entendido, ¿sabe usted lo que era el comité ejecutivo? Había una reunión de dirección, pero comité ejecutivo como tal no tengo ni idea. Bien, por las actas que figuran en la causa tiene ese nombre, aunque bueno, realmente la pregunta es, ¿había reuniones periódicas? Sí, había reuniones. ¿De directores de departamento? Sí. ¿Con delegados incluso territoriales? Sí, estaban presentes por videoconferencia. Si no podían asistir, efectivamente. ¿Con qué periodicidad se reunía este comité? Yo lo que usted recuerde, yo entiendo que ha pasado mucho tiempo. Aproximadamente yo creo que se nos convocaba pues cada 3 semanas o una vez al mes aproximadamente. ¿Quiénes convocaban ustedes? O bien el presidente o la secretaria de presidencia. Muy bien. ¿Qué temas se trataban en este comité? Normalmente el señor presidente de la compañía repasaba un poco las cosas que en los departamentos se estaban haciendo. Y cada uno de los responsables pues exponía un poco qué es lo que estaba haciendo en las últimas 3 semanas. Cada uno la parte suya, ¿no? Y demás. Sí. ¿Se establecían debates en esos comités? ¿Se levantaban actas de esos comités? Sí que se charlaba y la gente pues opinaba de los temas que cada uno de los responsables comentaban. Yo no tengo conocimiento de que se levantasen actas por escrito. Muy bien. ¿No recuerda usted precisamente que Juan Ramón González, el director de la asesoría jurídica, estuviera presente en esos comités y tomara nota y luego levantara actas? Sí que estaba presente, sí, como cualquier otro responsable, y que tomase notas, pues me imagino que también. El resto de la gente también tomaba alguna nota. Bueno, mi pregunta sobre esto sobre el contenido de estos comités es más concreta. Los contratos filatélicos, los diversos contratos filatélicos, yo le iba a preguntar por el inicial, pero ya que usted no estuvo en esa época, los posteriores que ha habido, ¿no? Baxiforum, Babyforum, todos estos contratos, incluso el propio de Abuno, ¿se llevaban al comité este tipo de contratos para hablar de ellos? Yo no les vi en las reuniones de dirección el detalle de esos contratos, ni se trataban en esa reunión, por lo menos en las que yo asistí. ¿En ninguno de ellos te recuerda que se trajera, aunque sea de manera informativa? No, yo no recuerdo. Muy bien, pues ninguna pregunta más, señoría, gracias. ¿Una pregunta por el Ministerio Fiscal? Ninguna, señoría. ¿Las demás acusaciones? ¿Las demás defensas? Sí, con la venia. La defensa de Reinhard Lothar Amann. Quería preguntar si desde su cargo tenía trato con los proveedores de filatelia. No, yo no tenía trato con los proveedores de filatelia. Y si durante el tiempo que trabajó en Fórum conoció al señor Yorca Rodríguez, que en ocasiones se refieren a él como el señor Rodríguez. No. Pues ninguna pregunta más, gracias. Muchas gracias. Ya hemos terminado con su declaración. Ya puede usted marcharse. A continuación, Juana Hidalgo Nieto. Buenos días, siéntese por favor. Buenos días. Su nombre es Juana María Hidalgo Nieto. Sí, señora. ¿Qué relación ha tenido usted con Fórum? Relación profesional. ¿Ha trabajado usted para Fórum? Sí, a lo largo de creo que 25 años. ¿Esa relación profesional que usted ha tenido puede dificultar o impedir de alguna manera que usted diga la verdad en este acto? No, voy a decir la verdad. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Lo prometo. Bien, pues
El señor letrado de la defensa que ha propuesto a esta testigo puede interrogarla. Sí, con la venida de su señoría en defensa de Juan Ramón González. Buenos días, doña Juana. Buenos días. Usted acaba de decir que ha trabajado para Fórum Filatélico. ¿En qué consistía ese trabajo y durante cuánto tiempo? Pues creo recordar que eran aproximadamente 25, 27 años que estuve trabajando, mejor dicho, en la empresa. Y bueno, empecé como administrativa y acabé pues con funciones de responsable de delegación. ¿De qué delegación concretamente? Barcelona. De Barcelona. Uh-huh. Era usted la delegada de Barcelona al tiempo de la intervención, Sí. ¿no? Yo le voy a preguntar por el comité ejecutivo, o comité de dirección, ¿no? Unas reuniones periódicas que se convocaban. ¿Recuerda usted Sí. este comité? Sí. ¿Quiénes se reunían en este comité y cada cuánto tiempo y quiénes le convocaban? A ver, nos reuníamos los delegados junto con el director comercial nacional, el señor Briones, y creo recordar que eran aproximadamente una vez cada mes, más o menos, ¿eh? ¿Les convocaban desde presidencia del Fórum Filatélico? ¿Asistían a estos comités otros directores de departamentos de Fórum, además del comercial? ¿Director jurídico, el informática, el de marketing, el financiero? En alguna situación concreta, sí. O sea, cuando habían cambios a nivel informático informáticos, intervenía el director de informática. ¿Qué se trataba? ¿Usted asistía, como estaba en Barcelona, asistía por videoconferencia? Por videoconferencia, Uh-huh. se la convocaba usted, ¿no? Muy bien. ¿Qué se trataban en estos comités habitualmente? Bueno, en principio un poco la marcha de las delegaciones, cómo se dan de objetivos, si había algún tipo de novedad que querían añadir, promociones, etcétera. Uh-huh. Era un poco el mantenimiento de la gestión en curso. Yo le voy a preguntar a ver si usted lo recuerda, como llevaba bastantes años en la empresa, cuando precisamente Fórum Filatélico encargó a Ernst & Young un informe sobre la actividad de Fórum y su relación si podía entrar en relación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Con la Ley del Mercado de Valores. ¿Usted recuerda este informe? No. Por lo que aquí nos han dicho, a raíz de este informe, Ernst & Young propuso una serie de borradores, de modelos de contrato filatélico. ¿Usted recuerda recuerda esta circunstancia, que se trajera al comité esos borradores de...? En principio no lo recuerdo. Uh-huh. No lo recuerdo, ¿eh? O sea, piensen que sí, no. han pasado años Pues y los han pasado de una manera un poco especial, ¿eh? O sea, tengo la mente... Soy perfectamente consciente de esto. Sí. Y le agradecería que haga el esfuerzo y que recuerde, por supuesto. Para ver si usted puede recordar, hay un momento, por lo que hemos visto, hay un momento en que hay un solo contrato filatélico y a partir de una época determinada ese contrato se divide en tres. Contrato de compra, contrato de depósito, contrato de recompra. Sí. ¿Usted recuerda esta circunstancia? Si esta división de contratos se llevó al comité, si fue precisamente esta división propuesta por Ernst & Young, algo de esto. O sea, de lo que no me acuerdo es que si se llevó al comité a través de la propuesta. Lo que sí recuerdo es que en algún comité se presentara esta opción de los nuevos tres contratos. Porque me acuerdo el de custodia, etcétera. Eso sí me acuerdo. Muy bien, perfecto. Pues sobre eso, ¿y recuerda algo más de esto? Es decir, ¿se limitó a una simple presentación o, bueno, se estableció un debate, unas propuestas, modificaciones, clausurado? ¿Qué les parece a ustedes? Yo qué sé. Bueno, supongo que era el curso normal de sí, que nos parecía y que, yo qué sé, si se podía mejorar, que en principio ese tipo de comités era por si, podíamos aportar algo más. Pero bien. Sinceramente no me acuerdo. Bien, muy bien. Y posteriormente, ¿no? Esto dio lugar al contrato de abono filatélico, ¿no? Que era el contrato, pues, mayoritario, por lo que sabemos. Luego ha habido a partir de ahí otro tipo de contratos, ¿no? Maxiforum, Superviforum, todas estas cosas. ¿Usted recuerda que estas modificaciones o nuevos contratos se llevaran también al comité y de la misma manera se hablara sobre ellos? Sí, recuerdo que sí, que en principio casi se presentaba como un anteproyecto a todos. A ver, pues por lo que he dicho antes, a ver si se podía mejorar o qué nos parecía. Usted precisamente como delegada territorial, ¿había información a la inversa? Es decir, desde su delegación proponían a ustedes, a la dirección, pues
al estar en contacto con clientes, pues nuevos productos, nuevas modificaciones de contratos? No. ¿No recuerda usted nada de...? Muy bien, pues ninguna pregunta más, señoría. ¿Ministerio Fiscal alguna pregunta? Sí, con la venia, señoría. Señora Hidalgo, además de ser usted empleada de Forum, usted fue miembro del Consejo de Administración unos años, ¿verdad? Sí, al principio. ¿Recuerda usted de qué año a qué año fue usted miembro del Consejo de Administración? No, señor. No. ¿Quién le propuso a usted ser miembro del Consejo de Administración? Pues lo propuso el antiguo presidente ya fallecido. El señor Fernández Prada. Jesús Fernández Prada. ¿Y por qué abandonó usted el Consejo de Bueno, Administración? abandoné el Consejo, primero, por motivos de distancia, porque Barcelona-Madrid, no, si quería realmente estar activa y ayudar, era imposible por la distancia. Y segundo, porque tampoco no tuve mayor interés, o sea, no... Usted llegó a ser accionista de Fórum Filatélico, sí, ¿verdad? Uh-huh. Doña Juana, usted, digamos que llegó a ser la máxima responsable de la delegación de Cataluña, ¿es así? Uh-huh. Sí. Sí. Bien, dado que usted estuvo 25 años en la empresa, siendo miembro del Consejo de Administración y máxima responsable de Cataluña, le considero absolutamente familiarizada con los productos del Fórum Filatélico y con la mecánica de la sociedad, es así, ¿verdad? Sí. Sí. Mire, la producción nacional, la producción de abonos, de contratos, etcétera, ¿se calculaba de alguna forma por delegaciones? Lo que, por ejemplo, Cataluña tenía que producir o captar en el año o en un periodo determinado. Sí, nos marcaban objetivos anuales. ¿Quién marcaba esos objetivos? El director comercial nacional. El señor Briones. Sí, señor. Mire, y para cumplir esos objetivos, digamos que se tiraba del stock de sellos que había en Cataluña o no necesariamente, se podía tirar del stock de sellos que había en Madrid. No, a ver, nosotros siempre el proveedor nuestro a nivel de delegación de la filatelia era la central, era Madrid. Quiere decirse que en función cada mes de las ventas que se producían, hacíamos una solicitud y nos enviaban la filatelia. En las cámaras, digamos que hay, las cámaras de sellos que hay en Barcelona, se nutrían siempre de filatelia que venía de Madrid. Sí, claro. Es decir, cuando había un pedido de un cliente, alguien que quería invertir, ustedes tienen que llamar a Madrid, no tenían stock en Barcelona. A veces sí teníamos stock propio de recompras o cancelaciones, etcétera, pero bueno, en función de ese stock y la inmediatez de la nueva producción, pues sí, podíamos solucionarlo con el stock bien y si no la demanda pasaba a la central. Bien. Mire, les ha preguntado por un informe de la firma Ernst & Young. ¿Usted ha llegado a conocer el contenido de ese informe? Yo no lo recuerdo. Bien. ¿Usted recuerda, como vocal del Consejo, como delegada de Cataluña, como empleada, como sea, si llegó a conocer que en Fórum Filatélico había preocupación por si la sociedad estaba captando capital, captando ahorro del público? ¿Usted recuerda ese problema? Si se debatía, se decía, nosotros estamos apelando o no, o nos están diciendo que estamos apelando al ahorro del público, estamos captando capitales. No, señor. Yo trabajé en esta empresa con la máxima y la plena confianza. Señora, quisiera que se sirviera a la señora Hidalgo un documento. Es para la sala. Eso es para la señora Hidalgo. La ruta del documento, señoría, se encuentra en el anexo documental 10 del informe pericial. No creo que sí. Servidor de correos de Fórum Filatélico, folios 135 y 136. Mire, doña Juana, o doña Joana, disculpe, tiene usted a la vista 3 correos electrónicos de 5 de septiembre del año 2005, ¿de acuerdo? Van en orden inverso de antigüedad, pero los 3 son del día 5 de septiembre. Si va a la segunda página, tenemos el primero, ¿de acuerdo? Sí. A la segunda página. Y después tiene usted, el primero es un correo que le manda el señor Óscar Peón Rojo a usted, ¿de acuerdo? El segundo, que está en la primera página, se lo manda usted al señor Briones, y el tercero, que está en la primera página, le responde el señor Briones a usted. Los 3 con intervalos de minutos, 5 de septiembre del año 2005, ¿de acuerdo? Sí. ¿Quiere ir a la segunda página, por favor? Sí. Mire, el correo que le manda el señor Óscar Peón Rojo se llama Asunto Captación de Capital. ¿Lo ve arriba? Sí. Sí. Y le adjunta un documento Excel que se llama Cupo 2005. ¿Sabe lo que significa el documento Cupo 2005?
Mire, ¿quién es el señor Óscar Peón Rojo? El señor Óscar Peón Rojo era el director comercial de Barcelona, del Centro Operativo de Barcelona. Mire, le dice, hola, Joana. Dice, te resumo lo comentado durante esta mañana entre tú, Ramón y yo. ¿Quién es Ramón? Ramón creo que era el responsable de Tarragona, Ramón Eslava. Bien, mire, en este correo hasta en 4 ocasiones se habla de los problemas de la captación de capital, de entrada de capital y de cupo. Fíjese que en el primer párrafo dice, como todos, a Ruiz le he comentado lo del STAP, llevamos dándole vueltas desde el viernes al tema de la captación de capital. Es evidente que tenemos una situación a la que hay que ponerle solución. Y de paso ver de qué forma nos ayuda a vender más abonos. Y hablan de un coeficiente multiplicador. Distingue más adelante, estoy haciendo una lectura en diagonal, doña Joana, Sí. Hablan del combi, del mix, hablan de unos coeficientes y dice que se dice, en el caso del mix, se sitúa en el párrafo único, dice, la propuesta es que gestionemos cada mes un coeficiente multiplicador, por ejemplo, 10, 7 o que corresponda, de esta manera conseguimos controlar la entrada de capital y, en consecuencia, no comprometer el stock de filatelia y, de paso, conseguir aumentar la producción. ¿Cuál era el problema exactamente? Porque había que conseguir controlar la entrada de capital y no comprometer el stock de filatelia y, de paso, aumentar la producción de los abonos. ¿Recuerda usted de qué problema estaban hablando? Sinceramente. Bien, en el siguiente párrafo dice, para gestionar esta propuesta, ¿de acuerdo? Dicen, tenemos suficiente margen para gestionar la entrada de capital correctamente. Y en la siguiente, si la empresa se compromete a ello, estaremos en buena situación para gestionar la entrada de capital y para comprometernos a no sobrepasar esas cifras y no generar problemas de stock. Hasta en 4 ocasiones hablan ustedes del problema de captar capital, de la entrada de capital, de controlar la entrada de capital y de no comprometer el stock. ¿Sabe usted a qué se refiere? Yo, ahora, sinceramente, yo no me acuerdo. Mire, vaya al siguiente correo, por favor, que está en la página primera. Yo no me acuerdo. Es el que le manda usted al señor Briones y el asunto que le manda usted es captación de capital. ¿Lo ve usted ahí? Sí. Y le dice usted, Paco, mírate porfa la propuesta adjunto, que es el informe, el Excel de cupo, y dice, no creo que haya inconveniente por tu parte, pero le pide usted una urgente respuesta, ¿de acuerdo? Y mire usted la respuesta arriba del señor Briones, que le hace usted, y dice, estimada Joana, la expresión, entre comillas, captación de capital no es la acertada. Lo correcto sería ventas pendientes de realizar. No sé si se sitúa ya usted en cuál era el problema. Acaba el señor Briones diciendo que pueden hacer que cada delegación vea lo que puede hacer, verá usted ahí, y podemos conseguir más dinero por operación. No sé si tiene suficiente contexto para hablar sobre esta cadena de correos. Sinceramente, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. De verdad. ¿Había una producción, digamos, tope para cada delegación? ¿Que no se podía sobrepasar? No, tope no. O sea, marcaban unos objetivos que, bueno, se conseguían, pero vamos, difícilmente. Entonces, si pasabas, pero no había producción tope. Yo no me acuerdo, sinceramente. Y no se acuerda del problema que había con el stock, ¿no? No. De acuerdo, pues muchas gracias. Ninguna pregunta. ¿Por alguna otra de las acusaciones? ¿Por alguna otra de las defensas? Sí, con la venia de la sala, Miguel Cuellar, letrado del señor López Gilarte. Doña Joana, según la administración concursal de Fórum Filatélico, usted fue consejera de la entidad entre 1984 y 1992, 8 años. ¿Usted recuerda, con carácter general, ya ha manifestado sus dificultades para concretar cosas que ocurrieron hace tanto tiempo? ¿Usted recuerda si el Consejo de Administración se reunía muchas veces al año? No. ¿Se reunía un par de veces, 3? Sí, más o menos. ¿Y qué cosas se decidían en el Consejo de Administración? ¿Qué materias? Bueno, yo lo que recuerdo en aquel entonces era fundamentalmente el tema de ponernos de acuerdo para patrocinar el básquet de Fórum Valladolid. ¿Y usted recuerda si se formulaban las cuentas de la compañía en el Consejo de Administración? No lo recuerdo. Yo tengo muy presente el tema porque duró. No me acuerdo, señor. Bueno, le pregunto, voy a abreviar, le pregunto también en el anexo 12 del anexo al informe de la administración concursal, se dice,
y quiero que usted nos corrobore si esto es cierto, que en el año 2005 usted tuvo una retribución fijo variable de 395.305 euros y una retribución en nómina de 528.174 euros, 925.000 euros por redondear. ¿Usted recuerda si este dato es cierto? Si está en mi nómina, será cierto. O sea, nosotros cobrábamos, los delegados, un sueldo base fijo y un diferencial por objetivos en comisiones. Todo en nómina. Absolutamente todo en nómina. ¿Esas comisiones qué origen tenía? Quiero decir, ¿usted iba acumulando comisiones en función de la antigüedad que tenía en la empresa? No. Iban ¿Las que se en generaban en ese función año? de la, correcto, de las ventas de objetivos de ese año. Y usted recuerda, y es la última, ¿usted recuerda si en el año 2005 la delegación de Cataluña facturó más que la delegación de Andalucía? No me acuerdo. Nada más, muchas Son gracias. datos que están ahí. Gracias, ¿Alguna otra de las defensas? Muchas gracias, señora. Ya hemos terminado con su declaración. Gracias. A usted. María Eugenia Moral Velasco, videoconferencia de Valladolid. Vamos a ver, me indican que se han puesto en contacto con el testigo que había ese problema con la renuncia del señor letrado, Emilio Casalduero. No puede comparecer ni mañana ni pasado. La defensa piensa renunciarlo e intentaríamos una citación para los siguientes días. Señoría, renunciamos, con su venia, renunciamos a la defensa de Juan Ramón González, renuncia al señor Casalduero como testigo. Bien, pues entonces que se le comunique. Buenos días, Valladolid. Buenos días, señoría. Mire, al parecer tenemos a dos testigos ahí presentes en esa sede. Sí, señoría, están las dos, María Eugenia Moral Velasco y Soledad de Pedro Brana. Bueno, pues que pase primero María Eugenia. Ahora mismo, señoría. Gracias. Sí. Buenos días. Buenos días. La oímos bien. Mire, comparece usted como testigo. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Sí, toda la verdad. ¿Qué relación tuvo usted con Forum? Pues mire, yo entré de las primeras personas de Valladolid. ¿Como cliente? Empecé también como cliente porque me hice enseguida, pero empecé como comercial. Bien, ahora le van a preguntar sobre su actividad en Forum. La señora letrada que ha propuesto a esta testigo, la defensa del señor Briones, puede preguntarle. Buenos días, doña Eugenia. Mi interrogatorio va a ser breve. Me gustaría preguntarla si en su cartera de clientes había personas que se llevaban la filatelia a casa o todas las depositaban. Cuénteme, en su experiencia como comercial en Forum, ¿cuál ha sido esa experiencia? De acuerdo. Mire, en los primeros de 10 a 12 años o 15, no recuerdo preciso, pero todo el mundo se llevaba la filatelia. Era casi una condición sine qua non. Había gente que le daba un poco de miedo porque no tenía caja fuerte o demás, pero es que se la llevaba porque todavía Forum no tenía las cámaras acorazadas que tuvo posteriormente. Y entonces allí se le leía los valores que llevaba, lo llevaba por escrito, descritos, años, cantidad, etcétera. Y los contratos eran de diferentes tiempos. Les había de 1 año, de 15 meses, de 10 años, de 5, etcétera. Y entonces el cliente llevaba y traía. Yo, de hecho, yo tenía una madre que se murió en enero del 2006, poco antes de la intervención, y después de su muerte todavía tenía un paquete en una cómoda de su dormitorio, que lo tuvimos que entregar porque estábamos haciendo los hermanos, teníamos que estar haciendo la partición
y pagar Hacienda como es normal y tal. Y todavía recuerdo de entregar ese paquete después de muerta. Sí. O sea que muchos clientes, hasta que se produjeron, hasta que se construyeron las cámaras acorazadas de Forum, porque la delegación de Valladolid tenía cámaras acorazadas. En un principio yo creo que no, que tenía unas cajas fuertes, pero no eran de ese calibre, eran yo creo que más vulnerables, y entonces prácticamente, por no decir el 100%, porque no lo sé preciso, pero la mayor parte se lo llevaba, algunos a regañadientes, pero todo el mundo se lo llevaba. Y luego se construyeron esas cámaras acorazadas en la calle Regalado, si no me confundo. Sí, sí. Bien. Y a partir de la construcción de esas cámaras, ¿cambió la voluntad del cliente? ¿Ya más clientes dejaron la filatelia? Al contrario, se lo llevaba, lo dejaba más gente que se lo llevaba al final. Vale. También le quiero preguntar, debido a su larga experiencia como agente comercial de Forum, si usted conoce si alguna persona decidió quedarse con la filatelia que había comprado o no. Los menos, un porcentaje pequeño, pero sí hubo. Bien, ¿a usted le consta esto? Que hubo personas que decidieron... Había ciertos, en las filatelias al uso de tienda, había ciertos años que eran muy difíciles de conseguir. Llámese, pues me parece que era el 56 o el 72, eran años, estamos hablando de cuando la Comunidad Económica Europea se creó, que eran difíciles para encontrar todos los componentes del año y además en un estado que nosotros llamábamos de lujo porque tenían que ser impecables tanto en la goma como en los picos, en fin, eran absolutamente impolutos. Entonces esos algunos, los menos, un porcentaje pequeño se quedaban con ello. Bien, y creo que por último, doña María Eugenia, ¿usted era accionista de Forum? Pues sí, era accionista de Forum, mi marido y yo, mi madre y una hermana y mi cuñado. Sí. ¿Usted era convocada regularmente a las juntas generales Sí, una vez al año. Bien. ¿Usted recibía información sobre esa convocatoria? Pues mire, a mí me mandaban simplemente el día y la hora de la convocatoria y luego un poco antes de entrar en la junta sí teníamos una memoria donde podíamos un poco ojear de qué se trataba el tema, siendo tampoco yo era ninguna experta, no era economista. ¿Esa memoria se refiere usted a la memoria de las cuentas anuales que luego se sometía a votación? Efectivamente, así era. Doña María Eugenia, brevemente, ¿puede describir las características de sus clientes? Edad, profesión, nivel cultural. Mi abanico era tan amplio como es la sociedad. Yo tenía desde pequeño cliente de un sueldo pequeño hasta tenía clientes de un alto poder adquisitivo. Yo tenía varios notarios, registradores, directores de empresas. En Madrid iba mucho porque tenía mucho cliente de ese perfil. También tenía mucho médico en Valladolid. Yo me movía en un ambiente medio alto, pero no quiere decir que no tuviera también gente, pues como es un banco, en un banco tiene de todo el mundo, pues así tenía yo. Muy bien, pues no hay más preguntas, señorías. ¿Alguna pregunta por el Ministerio Fiscal? Ninguna, gracias. ¿Alguna pregunta por las demás asociaciones? ¿Alguna pregunta por las demás defensas? Muchas gracias, señora. Ya hemos terminado con su declaración, ya puede usted marcharse. Muchas gracias. A usted. A continuación, Soledad de Pedro. De Juan Ramón González. Este micrófono. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Su nombre es Soledad de Pedro Granados. Sí. ¿Comparece usted como testigo? ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. ¿Qué relación ha tenido usted con Forum? Pues yo era la delegada de Castilla y León y... Sí, perdón, hacia arriba, vale.
Era la delegada de Castilla y León. Bien, ahora le van a preguntar por esa actividad. El señor letrado que ha propuesto esta testigo puede preguntarle. Con la gracia de su señoría, en defensa de Juan Ramón González. Buenos días, doña Soledad. Buenos días. Usted acaba de decir que era la delegada de Foro en Castilla y León. ¿Durante cuánto tiempo lo fue? ¿O entre qué años lo fue, mejor dicho? Pues, precisar los años no, porque yo empecé en el 84 como administrativo, entonces ahora mismo sinceramente no recuerdo la fecha. Bien, aproximadamente, ¿no? Bastantes años. Muy bien. Por lo menos de los 22 años, yo creo que... Bueno, es que entonces no existía la figura de delegada de Castilla y León, simplemente era la delegada de Valladolid y luego posteriormente Castilla y León. Pues yo creo que 12 a 15 años sí. Muy bien, con eso es suficiente, muchas gracias. A ver, es cierto que periódicamente usted la convocaban a unas reuniones de algo que se llamaba el comité ejecutivo o el comité de dirección de Fórum Filatélico. ¿Recuerda usted esto? Sí, he tenido que hacer un poquito de memoria porque lo del comité ejecutivo no me sonaba mucho, pero sí, esas reuniones nos convocaban, no eran muy frecuentes, pues cuando los distintos departamentos, recursos humanos, informática, bueno, los directivos que había alguna modificación o algo que se iba a proponer o tal, nos convocaban. A esa reunión me refería, con directores de departamentos y otros delegados territoriales. Sí, íbamos los delegados de Barcelona, de Vigo, Andalucía y yo, junto con los directores de Madrid de los distintos departamentos, recursos humanos, ya digo, administración, auditoría, jurídico, informática, financiero, y ya creo que nadie más, el presidente y el vicepresidente y el director general. Muy bien, tienes que buena memoria. Gracias. A ese comité, a esas reuniones me refería exactamente. ¿Con qué periodicidad aproximadamente se reunían ustedes? No, pues es que yo no recuerdo que tuviésemos estas, concreto, más de una o dos al año, ¿no? Bueno. Eran poquitas. De acuerdo, esto... Yo voy a preguntar concretamente, a ver si usted lo recuerda, nos remontamos al año 99, 2000, en que Fórum Filatélico encarga a Ernst & Young a consultar un informe sobre su actividad y su relación con la ley del mercado de valores. ¿Usted recuerda este encargo, haber visto este informe, que si hubiera hablado de este informe? Pues yo sinceramente no. Bien. No me suena para nada. Vamos, a mí personalmente no me lo han dicho. Bien, se lo voy a preguntar de otra manera, a ver si entonces usted lo recuerda. A partir de un momento determinado, lo que era un contrato filatélico único se divide en tres contratos. Un contrato de compra, otro de depósito y otro de recompra de sellos, que luego sería el contrato de abono filatélico. ¿Usted recuerda este momento? Pues mire, yo recuerdo que nos presentaron el contrato, pero nosotros no, vamos, yo particularmente, yo no he asistido a ninguna reunión con estos señores, si era cuando se elaboraba el contrato, yo no sé quién participaba exactamente. Sé que luego nos llamaban a los delegados y íbamos con el señor Briones, nos desarrollaba el nuevo contrato, lo leíamos, si teníamos alguna pregunta o alguna cosa que aportar, era lo que vamos, ocurrió. Yo sí que sabía que se había comentado alguna vez, pero es que yo ahora mismo no recuerdo si era Ernst & Young, que tenían algún asesor externo, la empresa trabajaba con asesores externos también. Esto sí, pero no le puedo decir que lo sepa, vamos. Bien, entiendo, olvídese ahora de St. John. Mi pregunta era esa exactamente, si este tipo de contrato, si este contrato, que era al final el contrato estrella, se había llevado a este comité por el que le preguntaba y efectivamente había existido, pues eso, un debate, Bueno, el debate no, yo no diría, nosotros ya cuando íbamos los delegados, creo que seríamos de los últimos que íbamos a estas reuniones y el señor Briones nos desarrolló el contrato, cómo era, se leyó porque era un borrador y bueno, pues consultábamos y si había alguna sugerencia, pues tomar nota si era viable y era lo único. A eso iba, exactamente, claro, ustedes podían dar su opinión, podía haber sugerencias, podían dar lugar a modificaciones pequeñas en el contrato, imagino. Pero sí, poca cosa, ahí fuimos, la verdad. Por lo menos la oportunidad sí se la daban, ¿no? Jurídico. Bueno, así que había una persona que era abogado, pero nosotros no sabíamos de esto, la verdad. Muy bien, entiendo perfectamente. Esto,
luego, no sé si recuerda usted, también le voy a preguntar por modificaciones que hubiera habido de estos contratos, ¿no? Pues nuevos productos, pues Maxiforum, Babyforum y demás, ¿no? Este tipo de nuevos contratos o de modificaciones de contratos se traían también a este comité. ¿Se informaban sobre ellos? No, es que no era. Yo cuando he asistido, yo y mis compañeros, no sé si ellos asistirían a las otras reuniones, éramos solamente los delegados y ya nos lo daban hecho, o sea que no era en un debate del Maxiforum cómo funcionaba o tal, nos explicaban el funcionamiento y presentaban un borrador y íbamos ahí. Poco podíamos opinar ya nosotros. ¿Ese borrador quién se lo presentaba a ustedes? ¿Quién le presentaba a ustedes ese borrador? Nosotros en esta reunión, que yo recuerde, porque es que han pasado tantísimos años, claro. Yo no recuerdo que de estos productos fuese en ese comité. En otro comité tengo entendido que aparte de este comité... Delegados, el señor Briones, que recuerde también Juan Ramón asistía como el jurídico de la empresa, y yo no sé si había alguien más de informática, es que ahora sinceramente eso no lo recuerdo, pero no estaban todos los directores de Madrid. Efectivamente, o sea, además del comité ejecutivo de directores, tenían ustedes otras reuniones entre delegados o directores comerciales con el señor Briones. Pues era cuando ya estaba todo elaborado, nos lo presentaría, pues que a lo mejor posiblemente en Madrid había un grupo de directores que no sé, yo no lo sé cómo lo harían. Nosotros sinceramente, que yo recuerde, no sé los compañeros, pero yo no recuerdo que estuviesen los directores de recursos humanos y todo esto para los nuevos productos. Bien, y ya para finalizar, en sentido inverso, ¿ustedes proponían nuevos productos, nuevas ideas a la empresa? Pues no sé, al estar en contacto con los clientes, detectar nuevas necesidades y pues podría ser un buen producto esto, el otro. No, sinceramente... ¿Recuerda usted algo de esto? Yo por mi parte desde luego no, sinceramente no lo sé. Si otras personas, cuando hablabas con el señor Briones, pues hombre, podría ser el día a día de alguna cosa que se mejorase. Con respecto al abono nos pareció fenomenal las modificaciones que se hicieron y tal, y bueno, pues eran contratos que la empresa de alguna manera también se estaba actualizando según estaba el mercado en ese momento, y las propuestas a mí personalmente pues me parecían correctas porque confiaba plenamente en mi empresa. Muy bien, pues ninguna pregunta más. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta por el Ministerio Fiscal? Sí, con la ministeria. Doña Soledad. Buenas. Mire, usted entró como administrativa en Fórum Filatélico y acabó como delegada de Castilla y León. Digamos que es la mayor categoría que usted ha adquirido en Fórum Filatélico, ¿es así? Sí, señor. Sin embargo, en ese periodo de años llegó usted también a ser vocal del Consejo de Administración, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué llegó usted a ser vocal del Consejo de Administración? Pues mire, le voy a contar cómo fue. Llevaba unos años trabajando, no mucho, y en una junta de accionistas, pues veo que me nombran vocal cuando nadie me había dicho nada ni tenía idea de nada. O sea, sinceramente, pues fue total sorpresa para mí. Bueno, pues la gente me felicitaba, yo, bueno, pues era que confían en mí, así lo tomé, sinceramente. Yo tampoco era una persona que tuviese grandes conocimientos del cargo que representaba ser vocal del Consejo. Posteriormente estuve unos años y decidí presentar la dimisión porque yo vivía en Valladolid, yo no intervenía absolutamente en nada de nada, simplemente iba a las juntas de accionistas y me pareció que hay personas que podían desempeñar mejor ese cargo más cerca de Madrid, y además que yo mis conocimientos pues eran, muy básicos para esa responsabilidad, y presenté mi dimisión. Bien. Doña Soledad, ¿quién le propuso a usted ser vocal del Consejo de Administración? Pues mire, a mí proponerme directamente nadie. El presidente, el señor Prada, me nombró como vocal, era el presidente entonces. ¿Usted era accionista de Fórum Filatélico? Sí, tenía... ¿Y usted acudía a los consejos de administración bajo la presidencia del señor Fernández Prada? Pues mire, que recuerde, uno de ellos que recuerde fue referente, se trató un tema del club de baloncesto, y es que no recuerdo nada más, porque si se adquirían empresas o gestiones que hacían, que yo luego veía en la memoria, que de ahí fue que también tomé la decisión de presentar mi división, pues no tenía conocimiento alguno. O sea, sinceramente, nada de nada. De acuerdo. Mire, yo tengo a la vista algunas cuentas anuales firmadas por usted, ¿de acuerdo? Sí. Bajo la presidencia del señor Fernández Prada. ¿Esas cuentas dónde las firmaba usted?
cuando íbamos antes de la Junta. ¿Y quién le explicaba a usted el contenido de las cuentas? Las leíamos, pero sinceramente mis conocimientos eran nulos. O sea, que yo realmente confiaba que lo que hacía la empresa estaba bien hecho. De acuerdo, muchas gracias. Tengo una pregunta. Gracias. ¿Alguna otra de las acusaciones, alguna pregunta? ¿Alguna otra de las defensas, alguna pregunta? Con la venia, señorías, Miguel Cuellar, letrado al señor López Gilarte, muy brevemente. Doña Soledad, al hilo de lo que acaba de responder al Ministerio Fiscal, ¿usted recuerda cómo se elaboraban las cuentas anuales de la compañía? Yo ni idea. Absolutamente ni idea. Había un departamento de auditoría, las presentaba el director general, las presentaba el señor Prada, ¿cómo llegaban a su conocimiento? Entiendo que usted no tenía intervención ninguna, salvo formularlas, ¿no? Mire, yo cuando íbamos simplemente las cuentas, nos presentaban las cuentas y entonces en aquella época pues habría un departamento jurídico que lógicamente estaba el señor Prada y los otros vocales pues no lo sé si intervenían los que estaban en Madrid, porque en aquella época la otra delegada de Barcelona pues estaba igual que yo, que también presentó la dimisión igual porque nosotros no participábamos en nada. Sinceramente es que no tengo ni idea, señor. Muy bien, muchas gracias. ¿Una otra pregunta? Pues muchas gracias, señora. Ya hemos terminado con su declaración y también hemos terminado con la videoconferencia con Valladolid. Ya se puede interrumpir la conexión. Muchas gracias por su colaboración. Gracias. Buenos días. Gracias, señorías.